Bueno, pues ahí está, hay un montón de polémica, hay algunas provocaciones, hay ocurrencias y hay muchas palabras en el camino, muchas palabras que se dicen desde México hacia Estados Unidos y de regreso. Es Chabot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, Rafael, Ricardo. Manuel, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estar aquí. Pues parece que es, digamos, una conversación muy amplia, ¿no? Que toca desde el fentanilo hasta los cárteles de la droga, el Congreso norteamericano, la grilla que hay allá, la grilla política y electoral, las reacciones desde México. Ayer estuvo el canciller en Washington reunido con cónsules, con el embajador Esteban Moctezuma. ¿Por dónde entrarle, Ricardo? ¿Qué es lo que estamos viendo para entender, para dimensionar? Porque hay quienes hablan de una invasión o de una idea de invadir México. Lo decía ayer el canciller. Hay una vieja teoría en las relaciones internacionales que se llama juegos de doble nivel. O sea, juegas en la cancha local para que se escuche en la internacional y en la internacional para que se escuche en lo local. Y en ese sentido luego uno puede extraviarse y perderse un poco para saber cuál es el público al que le están hablando los actores. Déjame comenzar en el tiempo con Kershaw, que fue justamente el que presentó el 12 de enero esta iniciativa, representante, ¿no? Diputado, digamos, para decirlo en términos mexicanos, esta iniciativa, en efecto, dictar que las organizaciones criminales fuesen tratadas como organizaciones terroristas, lo cual en esa legislación, pues sí, daría la posibilidad de que el ejército de los Estados Unidos pudiera perseguir esas organizaciones. La verdad es que nadie le hizo caso en enero a ese tema, ¿no? Luego vino algún otro republicano, un poco en la misma lógica, y había volado bastante poco la iniciativa. O sea, fue hasta que William Barr, el que fuera, digamos, secretario de Justicia de Trump, que tomó el asunto, que medio voló, pero la verdad había volado poco. Y fue en México donde le dimos... Hasta que él lo publica un texto. Él fue además fiscal con Donald Trump, año y medio, y fue fiscal un tramo del gobierno de George Bush. El que agarró a García Luna. Ahora, con franqueza, volaba poco. Y en ese momento México la toma, ¿no? La vuelve propia y en efecto hace un gran escándalo que es muy atractivo para hacer campaña. O sea, yo no voy a negar que allá ya venía moviéndose alguna patita del cien pies, pero eran como dos patitas del cien pies. Y de pronto sí hay una reacción, yo diría sobre reacción mexicana, en el sentido de cómo es posible, esto es la invasión de 46, ahí vienen por nuestros niños héroes de nuevo, los criminales, pues, pero sí hay una exageración importante que yo habría supuesto se calmaba, no tomo más cerca el micrófono, cuando la Casa Blanca dijo, no, a ver, no, perdonen, no nos interesa, este asunto está lejísimo de nuestras búsquedas y nuestra relación con Estados Unidos, digo, con México va mucho más allá de esto. Sí habría que decir que no se ve en el interés de Biden, no se ve en el interés de los demócratas que este asunto camine y que los republicanos incluso están partidos, o sea, Ted Cruz de un lado, ¿no? Y Rubio del otro, ni siquiera hay vuela, pero aquí nos tienen hablando del tema. Pues sí, aquí estamos. Porque sirve para hacer estaremos, pues sirve allá y sirve acá. Lourdes, ¿cómo lo ves? Como anillo al dedo. Ajá. ¿Por qué? Porque creo que le cae de maravilla al presidente. Es un asunto muy patriotero en donde para el speech de él le sirve muy bien. Nuevamente el presidente no está defendiendo nuestro país, va a dejar, no, se va a envolver en la bandera mexicana y estamos defendiendo. Y pues dicho sea de paso, para Marcelo Ebrard también ahorita siendo una de las corcholatas, pues también le cae de maravilla, porque ya hay que recordar que dijo en su momento Mario Delgado, el presidente de Morena, que no van a tener que renunciar las corcholatas aspirantes. Entonces, pues evidentemente no es lo mismo, no es el mismo piso el que tiene Marcelo con el que tiene el secretario de Gobernación y el que tiene la jefa de gobierno Sheinbaum. Entonces, con esto, pues Marcelo nuevamente vuelve a brillar, tiene muchos más reflectores. Y si me dices, a ver, vamos a hacer la piñata, y lo hemos dicho una y mil veces, en las elecciones de los Estados Unidos. Nuevamente. Es muy lucrativo pegarle Es muy lucrativo y además, pero como dice Ricardo Rafael, pensando que son diputados, todos los diputados presentan iniciativas y estos diputados son como 4 los que hay y que le están hablando a su base, a los que quieren oír. ¿No habría que haberlos tomado tan en serio? Es que el presidente lo hace porque es un muy buen discurso ahorita que estamos también en campaña en el 2023 y rumbo al 24. A ver, ¿cómo lo ves eso? A ver, yo creo que esto fue, digamos, consecuencia de un tema que aquí ha sido tratado muy profundamente, que es el tema García Luna. El tema de García Luna terminó convirtiéndose, era para el presidente López Obrador, la bandera a partir de la cual íbamos
a lanzar lo que sería el gran inicio de una campaña en contra de Felipe Calderón, en contra del PAN, etcétera, etcétera. Y ahí se íbamos a confluir en esta lucha contra la corrupción. Y esto terminó convirtiéndose en Estados Unidos en un detonador de cuestionamiento a México, no al México de Calderón, sino a toda la estructura mexicana actual, no solo de Calderón, de Peña y actual, con respecto al tema de seguridad. En el tema García Luna se montan tanto Crenshaw como, por supuesto, ahora Bob Menéndez. Ahí sí, ya no estamos hablando de un diputado de segunda, está hablando del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, diciendo, oigan, lo que está pasando en México es un desastre y hay que meterle mano. Y empezamos a elevar el tono. Y se da un incidente que es quizá lo que termina también por convertir esto, por elevarnos. Así que mala suerte y en mal momento, que es el tema de lo sucedido en Tamaulipas con Matamoros, con ¿no? Matamoros, sí, con el secuestro y la muerte de estas personas. Y esto sí aparece en la prensa norteamericana de manera importante. A partir de ese momento también la prensa de alto nivel de los Estados Unidos empieza a cuestionar no solamente a México en función del tema de seguridad, lo hace también en función del tema de la democracia y el tema del INE y el tema etcétera, etcétera, y empiezan a convertir a México ya no en un asunto solamente de seguridad por la violencia, sino en un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos. Hoy lo que tienes ahí es una situación muy complicada en donde grandes factores de poder empiezan a voltear a ver a México y le dicen al presidente Biden, cuidado, porque esto se le puede salir de las manos por el tema de seguridad, por el tema de fentanilo, que el presidente de la República dice, no, aquí no hay fentanilo, y fíjese que sí hay fentanilo, y lo producen, y bueno, Sonora y ahí está el Sinaloa. spot, ahora lo veíamos, este spot con el que el gobierno de México está evidenciando lo que a los ojos del presidente López Obrador y del Gabinete de Seguridad se ha hecho de este lado de la frontera en términos de decomiso de fentanilo y de detenciones de criminales. Así es, y hace un momentito... Y dicen, hemos detenido más criminales de los que se detuvo con Peña Nieto y con Calderón. Ahí está digamos, lo que saca el gobierno de México en términos de lo que se ha hecho, pero fentanilo aquí se produce, no es que no se produzca, aquí está, ¿no? Y cruza. Y del otro lado también. Mágicamente. Pues sí, porque nomás los delincuentes están de este lado. Están del otro también. Y nomás las corrupciones están en México. Y responde Ken Salazar, este momento sacando también otra vez hace un rato un comunicado hablando de las maravillas que hace Estados Unidos en el combate al fentanilo. Y aparece Marcelo como Juan Escuti, ahora sí, como el niño evidente con la bandera, aventándose el discurso pues prácticamente electoral, sin duda alguna, desde allá, comunicándose por teléfono con Blinken, con el secretario de Estado, para decir, estamos en la misma, nada más que yo estoy en un canal en paralelo. Creo que hay un problema muy serio, hay un problema electoral en los dos lados, y esos son canales electorales que juegan su propia dinámica, pero hay un canal de conflicto México-Estados Unidos que está presente en el tema seguridad, en el tema comercial, en el tema energético, en el tema migratorio, en muchos temas en donde el conflicto está presente, no por invasión ni nada por el estilo, pero sí por proyectos económicos y sociales que son divergentes. ¿Tú ves eso? A ver, ¿tú ves un conflicto así en tantos frentes al mismo tiempo? Yo creo que la propuesta de Crenshaw, elevada, ungida por México y también avalada por Barr, nos está impidiendo hablar en serio. Sí. Ahora el tema es si las Fuerzas Armadas estadounidenses pueden entrar a México a perseguir criminales o no. A ver, vamos a quitar esa tontería, déjame llamarla así, esa tontería de enfrente. Ya, la quitamos. Y volvemos a hablar del tema. Y déjame entrarle por un producto legal. Gripe aviar en Estados Unidos, escasez de huevo en Estados Unidos, y en México se va al tope y empieza a haber escasez de huevo. Hay escasez de insulina en Estados Unidos para los diabéticos y ahora no encuentras insulina en México. En Estados Unidos se acaban los neurotransmisores y en México se acaban. A ver, el nivel de integración es bestial. Bestial. Estoy diciendo una obviedad. Pero eso sí, en tema de seguridad, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Oiga, vamos siendo serios.
O sea, lo que pasa aquí afecta allá y lo que pasa allá afecta aquí. Es un problema que todo el tiempo está conectado, como el del huevo y la insulina. Ahora, yo escucho a los gobiernos y parece que están en ese, digamos, en esa lógica, los gobiernos. No, a ver, ahí es donde me parece que la entrevista en Meet the Press de Bob Menéndez el domingo es clave. Porque Menéndez no está diciendo crimen organizado, igual organización terrorista y vamos a mandar allá a la Fuerza Armada. No. Lo que está diciendo es, hemos enfocado mal las cosas. Así es. Los demócratas, Biden ha enfocado mal las cosas y esta política de besos no balazos, que parece que fue un error, pero dijo kisses. No dijo hugs. No, dijo besos. No está dando resultado porque en efecto, y es innegable, hay zonas enteras del territorio mexicano gobernadas por el crimen organizado. Y creo que tienes razón, Manuel, cuando dices, y cuando decimos por el crimen organizado, no estoy diciendo el crimen organizado mexicano. Estamos hablando que probablemente los delincuentes sí están en México y sus jefes viven en Estados Unidos. Transnacional. No, a ver, perdón. Y en efecto, pues lo que se tendría que enfrentar es ese control territorial que estas organizaciones están ejerciendo y que nos afectan la integración, el comercio, la paz, la seguridad, el turismo. A ver, desde ahí sí creo que podemos hablar bien. Y no creo que estemos hablando lo mismo cuando aquí sacamos a los niños héroes y de inmediato nos podemos hablar de no sé qué cosa, como si no estuviéramos integradísimos. O de aquel lado, cuando se pone a hacer política queriendo invadir el castillo Chapultepec. Además, déjenme entender, ¿debieron de haberla dejado pasar en el gobierno de México? Este tipo de ocurrencias o de iniciativas, ¿la debieron de haber dejado pasar? ¿O ameritaba así un pronunciamiento y poner por lo menos un límite, una raya, pintar una raya y entonces entrarle a una conversación más seria? Pero yo lo que creo, y tú lo dijiste ahorita muy claramente, es los gobiernos, ¿no? Están trabajando en lo que tienen que trabajar, como decía. O sea, sí tenemos el tema del fentanilo, pero también está el tema eléctrico, que no lo están dejando pasar. El tema del maíz transgénico es un temazo. O sea, ellos sí están trabajando, pero también lo que estás viendo es que ayer, Trump acaba de hablar, ¿y qué dijo del presidente López Obrador? Es un socialista, pero pues bueno, no todo el mundo es perfecto, pero me cae a todo dar, y pues sí, ser el presidente de México es bien difícil. O sea, ellos ya están instalados claramente y el presidente eso hace muy bien, instalarse en estos temas en donde le reditúa muy bien el tema. ¿Qué nos falta? Decir, sí, claro, o sea, nosotros estamos haciendo, por lo menos decimos, oye, di no a las drogas, hay ciertos comerciales, ¿sirven o no? Pues nosotros no somos tan drogadictos como ellos, nosotros producimos, pero como decimos, si vives en Cleveland o si vives en Pensilvania, ¿vienes hasta Matamoros o te bajas a McAllen a comprar la droga? Claro que no. La droga pasa, y pasa porque allá también hay corrupción, y de alguna manera se la llevan a todos Estados Unidos. Esas partes es las que siempre hemos pagado nosotros el pato. Ponemos los muertos, ponemos absolutamente, y ellos son los que se hacen los altos, pero hoy hasta que están poniendo los muertos allá también ahora. Y por eso ya tienen más de 100,000 y por eso están tan espantados y con toda razón. Hay algo que está pasando y que no estamos queriendo ver, pero si te ves como el presidente López Obrador, él está en su mañanera diciendo vamos a defender México. Yo insistiría en que se trata de dos canales en paralelo, en donde cada vez es más difícil que esos dos canales no se junten. El canal del juego político mexicano, del discurso antinorteamericano lanzado incluso desde la mañanera, por un lado, y el otro canal, el canal de finalmente la negociación que se da. O sea, es muy difícil que el discurso de Marcelo Ebrard, digamos, con los cónsules, que era un discurso agresivo desde el punto de vista diplomático frente a Estados Unidos, de no se metan, aquí estamos, y luego ves lo que aparece en el comunicado de la llamada con Blinken, que es básicamente estamos trabajando juntos porque no tenemos otra alternativa. El problema es que estamos tensando muchísimo la cuerda porque, insisto, hay canales que terminaron por cortarse. Hay diálogos que están suspendidos y confrontados entre sí en muchas áreas, en donde, como decía Ricardo, estamos entrelazados, no hay otra alternativa, pero hay taponamientos en muchísimos de ellos, porque muchos de los proyectos de integración están suspendidos fundamentalmente del lado mexicano. Y a ver, te voy a decir dónde me encuentro en distancia con lo que hizo el gobierno. No me encuentro en distancia en el llamado fuerte a la defensa de la verdad, y es que el fentanilo nada más pasa por aquí y allá es donde lo consumen.
No me encuentro distanciado en la defensa de que se ha hecho un trabajo que allá no ha encontrado correspondencia, o sea, ya no baja el consumo y aquí pues hemos detenido algo. Pero la verdad, la distancia que sí me da es que no creo que sea una defensa soberanista lo que nos resuelva, sino decirles lo que estamos aquí hablando. A ver, señores, allá viven los jefes de las bandas. No puede ser que ustedes jueguen como si eso no fuera cierto. Y para regresar a nuestro tema favorito de esta mesa, ¿qué pasó en el juicio de García Luna? Que hasta el juez Kogan hizo todo lo posible para que García Luna pareciera solamente un criminal mexicano. Pero sí, señor, vivía en Miami, ¿no? Tenía socios en todo el país, tuvo apoyo de todas las instituciones estadounidenses. De eso no se habla. Así como el INE no se toca, ¿no? De los criminales gringos no se habla. Y no le encontraron Entonces, una yo prueba más del bien otro lado. diría, no, a ver, estamos en una época donde este soberanismo no nos lleva a ningún lado, ¿no? Digámoslo claro, nos ponemos de acuerdo, en serio. ¿Persigues tú a los líderes del crimen organizado que operan en este país o no estamos jugando en serio? Pues sí, porque ahí es donde me ya encuentro parece que no hay distanciado. capos de la droga, parece que no hay cárteles de la droga, parece que no hay corruptelas. Hay un código policías, interno que les funciona hasta que la violencia los rebasa. Y ese es su problema, que su código de pandillas, que de una u otra manera lo habían controlado durante mucho tiempo, hoy con el tema fentanilo los ha rebasado y la violencia les ha caído encima y la muerte de jóvenes los ha rebasado por mucho frente a lo que creían que estaba controlado. Ahora sí tienen una tremenda crisis. César, muchas gracias. Gracias a ustedes. Lourdes, Hasta luego, Ricardo, buenas muchas noches. gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.